Saludo para todos, soy Julia Andrea Cardona Incapié, estudiante de Psicología de la UNAD. En esta presentación vamos a hablar sobre la identificación de un trastorno de ansiedad, depresión y ansiedad que va relacionado con el curso de psicopatología de la niñez y la adolescencia, haciendo énfasis en este momento sobre la película Sin dejar ir, que es una película de drama emocional. Iniciamos con el planteamiento de la hipótesis diagnóstica donde nos centramos en la identificación de la ansiedad, la depresión y el trastorno de estado de ánimo del protagonista, un niño que enfrenta dificultades emocionales, los cuales son manifestados desde muy temprana edad hasta su adolescencia. Según el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales DSM-5, los trastornos más relevantes a considerar son el trastorno de ansiedad generalizada y el trastorno depresivo mayor, que son dos de los trastornos que hemos identificado en el transcurso de la película. Los datos epistemológicos que sacamos de la película es que a nivel mundial los trastornos de ansiedad y del estado de ánimo son muy prevalentes. Según la Organización Mundial de la Salud, OMS, se estima que 1 de cada 13 personas sufre de trastornos de ansiedad. En Colombia particularmente esa situación es crítica ya que se reporta una alta incidencia de trastornos mentales, específicamente en la población de la niñez y la adolescencia, debido a factores como la violencia, la pobreza y la desigualdad social. Criterios simplificados en la película. Tenemos de que acá ya entramos más a detalle sobre esos síntomas que pudimos percibir en el transcurso de la película. Tenemos de que en el trastorno de ansiedad generalizada, Tim presentaba constantemente una preocupación obsesiva, le dificultaba muchísimo controlar sus miedos, sus emociones. Eso también influía mucho en su rendimiento escolar, es decir, que tenía lo que era muy baja concentración, tenía un aprendizaje demasiado lento y eso también le sumamos la fobia social que se percibía desde muy niño. El trastorno depresivo mayor. En este trastorno lo identificamos por medio de que Tim presentaba síntomas de pérdida de interés en actividades que normalmente solía realizar y que disfrutaba de estas, por ejemplo, jugar videojuegos con sus amigos, partido de fútbol en el colegio con sus compañeros, jugar balón con su padre, con sus hermanos, y esto lo fue perdiendo debido a esa falta de motivación. También le sumamos la falta de apetito, el desorden alimenticio, el insomnio que fue también adquiriendo a medida que iba avanzando el trastorno. Tim también presentaba dificultad para adaptarse a cambios. Hubo un momento en que la mamá de Tim, buscando soluciones y posibles, buscando como la causa al problema, lo cambió de colegio. Entonces, ese cambio para Tim no fue tampoco como muy positivo, ya que al encontrarse en un entorno totalmente nuevo, también le causaba mucha fobia. La interacción le causaba demasiada fobia y allí le aumentó también el tema de la frustración, ya que allí en ese colegio nuevo se comparaba mucho con el rendimiento escolar de los demás compañeros, que aún teniendo la misma edad, cursando el mismo grado escolar, tenía bajo rendimiento académico, igual seguía con la dificultad de concentrarse y pues no le permitía como encontrar esa balanza entre la interacción con sus compañeros y el aprendizaje educativo. Los factores protectores evidenciados en la película. Desde el minuto cero, la madre de Tim siempre estuvo empática y muy pendiente de los comportamientos de Tim, aún siendo un niño, siempre le notó eh, eh, esos, esas falencias que tenía para interactuar con ellos y en reuniones familiares, en el colegio y demás. Entonces la madre agotó muchas opciones. Por ejemplo, de principio recibía consejos de sus amigas que tenían niños de su misma edad, consultaba como con los maestros del colegio de Tim cómo se comportaba él normalmente allí y pues ya cuando no encontró como esa salida, optó por buscar ayuda profesional, que fue cuando la primera vez que consultó con el psicólogo. Los factores de riesgo identificados en la película.
A medida que el estrés, la ansiedad y la depresión de Tim iba aumentando, pues también aumentaba la tensión en el hogar. Se evidenciaba mucho en la madre, quien estaba ahí metida de lleno como con la situación y perdía como el diálogo y el rol de esposa y madre a la vez de sus demás hijos, aparte de Tim. Entonces habían eh, bastantes discusiones, habían enojos todo el tiempo, sus hermanos pues no tenían mucha empatía con Tim, ya que pues desconocían totalmente el proceso y lo que vivía Tim diariamente. Entonces todas esas situaciones conflictivas en el hogar le aumentaban la ansiedad y la depresión a Tim porque él se sentía vulnerable ante la situación y creía que el foco del problema en el hogar era él. Entonces aquí ya presentaba agresividad con su madre y muchísimos roces con sus hermanos. También podemos identificar que esos trastornos de ansiedad, depresión y estrés se pueden identificar como influencia también biológica, es decir, que también puede haber un factor genético, es decir, que esa vulnerabilidad que adquirió Tim desde muy chico puede haber sido a una herencia que le desarrolla, o sea, desarrolló esa vulnerabilidad a manejar esos estados de ánimo y que no le permitía como desenvolverse ante esas mismas emociones que le dificultaba controlar. A eso también le podemos agregar la parte neuroquímica, que es decir, que hay como un desequilibrio neuronal que evita como esa conexión correcta entre el cerebro y los comportamientos. Y entonces cuando no hay como ese correcto funcionamiento, eh, hay lo que es un comportamiento inadecuado, conductas y comportamientos inadecuados y unos pensamientos disfuncionales, que era lo que demostraba Tim a medida de que iba avanzando en la enfermedad. También podemos recalcar lo que es la adolescencia que estaba viviendo Tim, es decir, que ese cambio hormonal también tiene mucho que ver en el estado de ánimo de la niñez a la adolescencia, entonces eso también le agregaba mucho más a los síntomas y a los comportamientos del trastorno de Tim. La responsabilidad y compromiso ético por parte del psicólogo. El psicólogo siempre va a contar con una gran parte del trabajo, del bienestar del paciente. Es decir, que el psicólogo siempre debe contar con esa parte ética, profesional y humana para tratar esos temas, ya que es prácticamente volverse como empático con la situación del otro. Entonces, es muy importante que se actúe con responsabilidad asegurándose de cumplir o de realizar los estudios necesarios para llegar a ese punto de saber qué es lo que ocurre con el paciente. Por ejemplo, en el caso de Tim, siempre se hizo como una visualización de esos aspectos que podían influir en aspectos biológicos, psicológicos y sociales. Entonces, Tim siempre contó con ese apoyo muy profesional y humano por parte del psicólogo, del psiquiatra, y que en última instancia fue llevado a un centro donde se le dio atención totalmente ya personalizada y que fue lo que le ayudó a salir de ese daño emocional que tenía. Eso sería todo. Muchísimas gracias.